¿Qué hubiera pasado si el arca de Noé no hubiera sido solo un refugio para la vida, sino una prisión espiritual diseñada para contener a Azazel, y esta prisión hubiera sido abierta después del diluvio? Imagina un mundo donde el arca de Noé, conocida como el refugio que salvó a la humanidad y a los animales de un diluvio divino, escondía un propósito mucho más enigmático. Una celda sagrada construida para aprisionar a Azazel, el ángel caído que, según textos antiguos, corrompió la creación con secretos prohibidos. Pero, ¿qué habría ocurrido si, tras las aguas retroceder, esta prisión espiritual no hubiera permanecido sellada, sino que se hubiera abierto, liberando a Azazel en un mundo recién purificado? ¿Habría este ser celestial, con su conocimiento sobrenatural, acelerado el progreso humano o sembrado una nueva ola de corrupción? ¿Cómo habría cambiado el destino de la humanidad si un ángel rebelde hubiera caminado entre los descendientes de Noé? En este análisis, nos sumergiremos en un escenario alternativo basado en la narrativa bíblica y textos apócrifos como el libro de Enoc. Exploraremos cómo la liberación de Azazel habría alterado la historia, la fe, la cultura y el rumbo de la civilización, desde las llanuras de Mesopotamia hasta un futuro hipotético. Prepárate para un viaje que desafía los límites de la historia y la espiritualidad, y no olvides compartir tus pensamientos, darle un me gusta y suscribirte para más exploraciones que reimaginan el pasado. Contexto histórico, bíblico y cultural, el diluvio y el arca de Noé. La historia del arca de Noé, relatada en Génesis 6 a 9, es un pilar de la tradición judeocristiana. Según el relato, Dios, indignado por la maldad de la humanidad, decide purificar la tierra con un diluvio universal. Noé, descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 6:9, recibe instrucciones divinas para construir un arca de madera de gofer con dimensiones exactas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 de ancho y 13,5 de alto. En esta embarcación, Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas y representantes de cada especie animal sobreviven durante 40 días y 40 noches de lluvia, mientras el mundo exterior es aniquilado. Cuando las aguas retroceden, el arca se posa en el monte Ararat, y Noé recibe la promesa divina de no volver a destruir la tierra con un diluvio, simbolizada por el arco iris, Génesis 9, 12-17. El relato, aunque sencillo en la superficie, plantea interrogantes profundas. ¿Por qué Dios especifica medidas tan precisas para el arca? ¿Qué significan sus 3 niveles? ¿Por qué un ser omnipotente se interesa por detalles arquitectónicos? Estas preguntas han intrigado a teólogos, místicos y estudiosos durante siglos, llevándolos a explorar textos apócrifos como el libro de Enoc, un documento judío del siglo II a.C. venerado en algunas tradiciones cristianas tempranas. Según Enoc, el diluvio no fue solo una respuesta a la maldad humana, sino a la corrupción provocada por los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas y enseñaron conocimientos prohibidos, como la forja de armas, la astrología y prácticas ocultas, un Enoc 6 a 8. Entre estos, Azazel emerge como un líder cuya influencia fue tan devastadora que justificó el juicio divino. En el libro de Enoc, capítulos 6 a 10, Azazel recibe un castigo único, mientras otros vigilantes son encadenados en el abismo hasta el día del juicio, él es aislado en un lugar llamado Dudael, un término ambiguo que algunos interpretan como un desierto físico y otros como un espacio metafísico o simbólico. La tradición judía, incluyendo textos como el Talmud y el Zohar, sugiere que el diluvio fue un acto de purificación cósmica, no solo terrenal, destinado a erradicar las consecuencias de la rebelión angelical. En este contexto, el arca trasciende su función náutica, asemejándose a objetos sagrados como el arca de la alianza o el tabernáculo, diseñados con precisión divina para cumplir propósitos espirituales. Culturalmente, el diluvio se sitúa en un periodo mítico, estimado entre el 3000 y 2000 a.C. según cronologías bíblicas tradicionales. Las sociedades mesopotámicas contemporáneas, como los sumerios y acadios, compartían relatos similares, como la epopeya de Gilgamesh, donde Utnapishtim construye un barco para sobrevivir un diluvio divino. Estas narrativas reflejan una memoria colectiva de catástrofes acuáticas, posiblemente inspiradas por inundaciones en el creciente fértil.
En el contexto bíblico, el diluvio marca una ruptura entre un mundo corrompido y un nuevo comienzo, con Noé como el patriarca de una humanidad renovada. El texto proporcionado introduce una interpretación fascinante, el arca como una prisión espiritual para Azazel, construida con medidas exactas para contener una entidad celestial. Las dimensiones, 300 más 50 más 30 igual a 380 codos, podrían tener un significado en la gematría hebrea, asociadas con oscuridad velada o escondite. Los tres niveles del arca, comparados con los compartimentos del templo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, sugieren un diseño litúrgico, mientras que la ausencia de timón implica una guía divina. Estas ideas, aunque especulativas, se apoyan en tradiciones místicas y apócrifas que amplían el relato bíblico, invitándonos a considerar el arca no solo como un refugio, sino como un instrumento de contención divina. La apertura del arca y la liberación de Azazel. Supongamos que, tras el diluvio, el arca no desaparece ni permanece sellada, como sugieren las tradiciones. En cambio, poco después de que Noé y su familia desciendan del arca en el monte Ararat, un evento inesperado ocurre: el compartimento secreto del tercer nivel, diseñado para contener a Azazel, es abierto. Quizás Noé, impulsado por una curiosidad humana o una revelación divina mal interpretada, accede al espacio prohibido. O tal vez uno de sus hijos, intrigado por el silencio del tercer piso, rompe las inscripciones sagradas que lo protegían, liberando a Azazel, el ángel caído descrito en el libro de Enoc como el maestro de secretos prohibidos. Esta apertura desencadena una serie de eventos que transforman el mundo postdiluviano, alterando la narrativa de redención y el curso de la historia humana. Cambios clave en el curso de los acontecimientos. 1. Según el libro de Enoc, un Enoc 8, Azazel enseñó a la humanidad artes como la forja de armas, la cosmética, la astrología y prácticas ocultas. Liberado tras el diluvio, retomaría esta misión en un mundo con una población reducida, formada por Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Los descendientes de Noé, asentados en las llanuras de Sinar, Mesopotamia, aprenderían rápidamente estas habilidades, acelerando el desarrollo tecnológico y cultural. Las ciudades sumerias, como Uruk y Ur, surgirían siglos antes, con avances en metalurgia, astronomía y escritura que superarían los logros históricos de la Edad del Bronce. 2. Corrupción espiritual renovada. La influencia de Azazel, que en la era prediluviana fomentó violencia e idolatría, se manifestaría nuevamente. Los clanes de Sem, Cam y Jafet, en lugar de preservar la fe monoteísta de Noé, podrían volverse hacia cultos angelicales, venerando a Azazel como un maestro celestial o una deidad. Esta fragmentación espiritual socavaría la unidad de la humanidad postdiluviana, anticipando el politeísmo de Mesopotamia, Egipto y Canaán, pero con un origen directo en la presencia de un ángel caído. 3. Alteración del plan divino. El diluvio fue un acto de purificación cósmica, destinado a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. La liberación de Azazel interrumpiría este propósito, desafiando la alianza del arco iris, Génesis 9, 12-17, que promete la preservación de la creación. Dios, en su omnisciencia, podría responder con un nuevo juicio, como un segundo diluvio o una intervención angelical, o permitir que Azazel actúe como parte de un plan mayor. Similar a su rol en el ritual del chivo expiatorio, Levítico 16, donde lleva los pecados del pueblo al desierto. Esta paradoja, preservar a Azazel solo para que sea liberado, plantearía preguntas teológicas sobre la soberanía divina y el papel del mal en la creación. 4. Impacto en Noé y su familia. Noé, descrito como justo, Génesis 6:9, enfrentaría una crisis moral y espiritual. Si él o su familia liberaran a Azazel, podrían cargar con la culpa de desobedecer a Dios, fracturando su legado como patriarca. Si la apertura fuera accidental, Noé podría asumir el rol de un guardián espiritual, intentando contener la influencia de Azazel. Sus hijos, divididos por las enseñanzas del ángel, generarían tensiones familiares que acelerarían la dispersión de la humanidad. 5. Conflicto cósmico visible. La presencia de Azazel en el mundo postdiluviano haría que el conflicto entre el bien y el mal, descrito en textos como el Apocalipsis, fuera más evidente. Dios podría enviar ángeles leales, como Uriel o Miguel, para contrarrestar a Azazel, desencadenando enfrentamientos espirituales que los humanos interpretarían como eventos sobrenaturales.
Estas batallas inspirarían mitologías tempranas, similares a las de los dioses sumerios o las epopeyas hindúes. Inmediatamente después de la liberación de Azazel, el mundo postdiluviano experimentaría transformaciones radicales. En las llanuras de Sinar, los descendientes de Noé, aún organizados en clanes familiares, se encontrarían con un ser de apariencia celestial, cuya sabiduría y carisma trascienden lo humano. Azazel, descrito en el libro de Enoc como un líder persuasivo, podría presentarse como un benefactor, no como un rebelde, ofreciendo conocimientos que prometen prosperidad. Enseñaría a los hijos de Cam a forjar armas de bronce y construir fortificaciones, a los de Sem a interpretar las estrellas para la navegación y la agricultura, y a los de Jafet a trabajar minerales para crear joyas y herramientas. Estos avances, aunque impresionantes, fomentarían la ambición, la competencia y la desigualdad entre los clanes. La unidad familiar de Noé se fracturaría rápidamente. Cam, cuya descendencia histórica se asocia con Canaán, Egipto y partes de África, podría abrazar plenamente las enseñanzas de Azazel, fundando ciudades fortificadas con templos dedicados al ángel, similares a los sigurat sumerios. Sem, ancestro de los semitas y futuro linaje de Abraham, intentaría preservar la fe en el Dios de Noé, generando conflictos con sus hermanos y estableciendo comunidades monoteístas marginales. Jafet, ligado a los pueblos indoeuropeos, adoptaría un enfoque pragmático, utilizando los conocimientos de Azazel para expandirse hacia el norte y el oeste, sentando las bases de culturas marítimas y nómadas. Esta división aceleraría la dispersión de la humanidad, anticipando el episodio de la Torre de Babel, Génesis 11, pero con un trasfondo más siniestro, la influencia directa de un ángel caído. Noé, con una vida de 950 años según Génesis 9:29, presenciaría estas consecuencias. Como patriarca, intentaría reunir a sus hijos, predicando contra la idolatría y recordándoles la alianza del arco iris. Sin embargo, el carisma de Azazel, descrito como un maestro seductor en los textos apócrifos, debilitaría su autoridad. Noé podría convertirse en una figura trágica, un profeta ignorado en su propia familia, cuya fe en Dios contrasta con la fascinación de sus descendientes por el ángel. En un intento desesperado por contener a Azazel, podría buscar la guía divina, recibiendo visiones o mensajes de ángeles leales, como Uriel, quien según Enoc ayudó a Noé durante el diluvio. Dios, en respuesta a la liberación de Azazel, podría intervenir de manera limitada para preservar su plan de redención. En lugar de un segundo diluvio, que violaría la alianza del arco iris, enviaría ángeles como Miguel para limitar la influencia del ángel caído. Estos enfrentamientos espirituales se manifestarían como fenómenos naturales o eventos sobrenaturales, interpretados por los humanos como señales divinas. Las primeras ciudades mesopotámicas, como Eridu, Nippur o la futura Ur, se convertirían en centros de conflicto espiritual, con templos dedicados al dios de Noé enfrentados a santuarios de Azazel, adornados con estatuas de un ser alado que promete sabiduría y poder. La narrativa del arco iris, símbolo de la misericordia divina, perdería su significado en un mundo seducido por Azazel. Los clanes de Cam podrían reinterpretar el arco iris como un signo de la presencia del ángel, asociándolo con su conocimiento de los cielos, mientras que los de Sem lo defenderían como un recordatorio de la alianza rota. Esta división espiritual sentaría las bases para un mundo postdiluviano marcado por la rivalidad, no solo entre humanos, sino entre fuerzas celestiales que luchan por el alma de la humanidad. A lo largo de los siglos, la liberación de Azazel transformaría la historia, la religión, la cultura y el destino de la humanidad de maneras profundas y multifacéticas. 1. Aceleración tecnológica y cultural. Los secretos celestiales de Azazel, descritos en el libro de Enoc como conocimientos de metalurgia, astronomía y artes ocultas, impulsarían un progreso tecnológico sin precedentes. Las civilizaciones mesopotámicas alcanzarían niveles de sofisticación comparables a los del Egipto faraónico o la Grecia clásica siglos antes de lo histórico. La escritura cuneiforme evolucionaría rápidamente hacia sistemas alfabéticos, permitiendo una comunicación más eficiente y la creación de bibliotecas monumentales. La astronomía, enseñada por Azazel, facilitaría navegaciones transoceánicas, conectando Mesopotamia con el Indo y el Mediterráneo antes del 2000 AC.
La metalurgia produciría armas, herramientas y estructuras arquitectónicas avanzadas, como torres y murallas que rivalizarían con las pirámides egipcias. Sin embargo, este progreso vendría con un costo, la desigualdad social se intensificaría, con élites que monopolizan el conocimiento de Azazel, mientras las clases bajas son explotadas en minas y campos. Las guerras, impulsadas por armas avanzadas, devastarían regiones enteras, reflejando la violencia prediluviana que el diluvio buscó erradicar. 2. Fragmentación religiosa y auge del politeísmo. La presencia de Azazel consolidaría el politeísmo mucho antes de lo histórico. En lugar de un monoteísmo incipiente, como el que emerge con Abraham en Génesis 12, las religiones postdiluvianas venerarían a Azazel y otros vigilantes como dioses. Los cultos sumerios a Enlil, Inanna o Anu incorporarían elementos de la mitología de los vigilantes, con Azazel como una figura central, similar a Prometeo en la mitología griega, que otorga conocimiento a costa de la ira divina. Los templos dedicados a Azazel, construidos con metales relucientes y decorados con símbolos estelares, dominarían las ciudades mesopotámicas, egipcias y del Indo. Los rituales incluirían ofrendas de joyas, armas y sacrificios, reinterpretando el chivo expiatorio, Levítico 16, como un acto de devoción al ángel. El monoteísmo, defendido por los descendientes de Sem, sería una minoría perseguida, confinado a comunidades nómadas en los márgenes de los grandes imperios. Esta fragmentación retrasaría la formación de Israel, el judaísmo y, por extensión, el cristianismo y el islam, alterando la narrativa religiosa de la humanidad. 3. Alteración de la narrativa bíblica y las profecías. La liberación de Azazel desafiaría las alianzas y profecías bíblicas. La promesa del arco iris, que garantiza la preservación de la creación, se debilitaría, ya que la corrupción de Azazel sugeriría que el diluvio no logró su propósito de purificación. La vocación de Abraham, que establece a Israel como pueblo elegido, podría no ocurrir, ya que los descendientes de Sem, bajo presión de los cultos de Azazel, rechazarían al Dios de Noé. Esto interrumpiría la línea mesiánica, retrasando o impidiendo la venida del Mesías, un pilar del cristianismo. Las profecías del Apocalipsis, que describen la liberación de entidades del abismo en el fin de los tiempos, podrían cumplirse prematuramente, con Azazel como un precursor de las fuerzas del mal. La narrativa de redención, central en las religiones abrahámicas, sería reemplazada por una cosmovisión centrada en el poder humano y la autosuficiencia, inspirada por el ángel caído. 4. Conflicto cósmico visible y mitologías enriquecidas. La presencia activa de Azazel haría que el conflicto entre el bien y el mal fuera una realidad tangible desde los albores de la historia. Los ángeles leales, liderados por Miguel o Uriel, intervendrían periódicamente para limitar su influencia, generando enfrentamientos que los humanos interpretarían como batallas celestiales. Estos eventos inspirarían mitologías ricas, similares a la Ilíada griega, el Mahabharata hindú o las leyendas nórdicas, con relatos de dioses y semidioses luchando en los cielos. Las culturas postdiluvianas desarrollarían rituales complejos para apaciguar a Azazel, desde sacrificios humanos hasta amuletos con inscripciones estelares, creando una espiritualidad obsesionada con lo sobrenatural. Sin embargo, este enfoque místico también generaría temor, con comunidades viviendo bajo la sombra de un ángel cuya presencia es tanto una bendición como una amenaza. 5. Formación de imperios globales. La influencia de Azazel aceleraría la formación de imperios unificados. Las ciudades-estado sumerias, como Uruk y Nippur, se consolidarían en un imperio global bajo un líder carismático, quizás un descendiente de Cam inspirado por el ángel. Este imperio, similar al de Akkad en la historia real, circa 2334 a 2154 AC, controlaría Mesopotamia, Egipto, el Indo y partes de Anatolia, estableciendo una hegemonía cultural basada en la tecnología, la astronomía y la veneración de Azazel. Las rutas comerciales conectarían estos territorios, fomentando una globalización temprana que anticiparía el comercio de la ruta de la seda por milenios. Sin embargo, la corrupción inherente a las enseñanzas de Azazel provocaría colapsos periódicos, con rebeliones, guerras y desastres naturales que los humanos interpretarían como castigos divinos. Estos ciclos de auge y caída reflejarían el caos prediluviano, sugiriendo que la liberación de Azazel perpetúa los errores del pasado.
6. Transformación del concepto de redención. En un mundo dominado por Azazel, la idea de redención divina sería difícil de aceptar. Las religiones postdiluvianas, influenciadas por el ángel, enfatizarían el poder humano, la tecnología y la autosuficiencia, en lugar de la dependencia de Dios. Los conceptos de pecado, arrepentimiento y salvación, centrales en el judaísmo, el cristianismo y el islam, serían marginados, reemplazados por filosofías que glorifican el conocimiento y la ambición. Sin embargo, pequeños grupos, descendientes de Sem, podrían preservar la fe monoteísta, formando comunidades proféticas similares a los esenios o los primeros hebreos. Estas comunidades, aunque perseguidas, mantendrían viva la esperanza de un redentor, pero su influencia sería limitada en un mundo seducido por el esplendor de Azazel. 7. Impacto en la percepción del tiempo y el destino. La presencia de un ángel eterno como Azazel alteraría la percepción humana del tiempo y el destino. Las culturas postdiluvianas, conscientes de la longevidad de Azazel, podrían desarrollar calendarios y cosmologías centrados en ciclos celestiales, con rituales que marcan el paso de las estrellas enseñadas por el ángel. La idea de un fin de los tiempos, descrita en el Apocalipsis, sería más inmediata, ya que la liberación de Azazel sugeriría que el juicio final está cerca. Esto generaría una dualidad cultural. Algunas sociedades abrazarían el hedonismo, buscando aprovechar el conocimiento del ángel antes del fin, mientras otras vivirían en temor, esperando una intervención divina que restaure el orden. La liberación de Azazel tendría un impacto monumental en la trayectoria de la humanidad, redefiniendo su desarrollo en los ámbitos tecnológico, espiritual, político y cultural. 1. Progreso tecnológico y decadencia moral. La humanidad avanzaría a un ritmo vertiginoso, construyendo ciudades con zigurats relucientes, barcos capaces de cruzar océanos y armas que transformarían la guerra. Las ciencias, impulsadas por la astronomía y la metalurgia de Azazel, alcanzarían niveles comparables al Renacimiento europeo miles de años antes. Sin embargo, este progreso estaría marcado por la corrupción. Las élites, que monopolizan el conocimiento del ángel, acumularían riqueza y poder, mientras las clases bajas serían explotadas en minas, forjas y campos. Las guerras, alimentadas por armas avanzadas, devastarían regiones enteras, creando un mundo de contrastes, esplendor arquitectónico junto a miseria social. Las civilizaciones, como en el mito de Atlántida, colapsarían bajo su propia ambición, solo para ser reconstruidas con los mismos defectos, perpetuando un ciclo de auge y caída. 2. Espiritualidad fragmentada y crisis de fe. El monoteísmo, fundamento del judaísmo, el cristianismo y el islam, sería una minoría perseguida en un mundo dominado por cultos a Azazel y otros vigilantes. Las religiones postdiluvianas combinarían elementos sumerios, egipcios y védicos, creando un panteón global que venera a ángeles caídos como dioses del conocimiento, la guerra y la belleza. Los templos de Azazel, adornados con metales y símbolos estelares, serían centros de poder, donde los sacerdotes interpretarían las estrellas y realizarían rituales para obtener el favor del ángel. La fe en un Dios único sobreviviría en comunidades marginales, descendientes de Sem, pero su influencia sería limitada, comparable a los primeros hebreos en Egipto. Esta fragmentación retrasaría la formación de las religiones abrahámicas, dejando al mundo sin una narrativa unificada de redención. 3. Conflicto cósmico permanente. La presencia tangible de Azazel haría que el conflicto entre el bien y el mal fuera una realidad cotidiana. Las intervenciones de ángeles leales, como Miguel, generarían relatos mitológicos de batallas celestiales, similares a las de Zeus contra los titanes o Indra contra los asuras. Las sociedades desarrollarían rituales complejos para protegerse de Azazel, desde ofrendas de sangre hasta amuletos con inscripciones sagradas, creando una cultura obsesionada con lo sobrenatural. Este temor constante al ángel caído, combinado con su carisma, generaría una dualidad. Algunos lo venerarían como un dios, mientras otros lo temerían como un demonio, polarizando la espiritualidad humana. 4. Ausencia de un Mesías y transformación de la redención. La narrativa cristiana, que depende de la línea de Sem y la promesa mesiánica, podría no surgir en un mundo bajo la influencia de Azazel. Sin un Israel fuerte, la venida de Jesús sería improbable, alterando la historia del cristianismo y, por extensión, del Islam.
En su lugar, podrían emerger figuras proféticas que desafíen a Azazel, similares a los jueces de Israel o los sabios zoroastrianos, pero su impacto sería local, no global. La idea de redención, central en las religiones abrahámicas, sería reemplazada por filosofías que glorifican el poder humano y el conocimiento, inspiradas por el ángel. Esto crearía un mundo espiritualmente vacío, donde la búsqueda de significado se centra en la tecnología y la ambición, no en la trascendencia. 5. Globalización temprana y hegemonía imperial. Los avances tecnológicos y la unificación imperial bajo la influencia de Azazel crearían una globalización temprana. Las rutas comerciales conectarían Mesopotamia, Egipto, India y China antes del 1000 AC, fomentando un intercambio cultural sin precedentes. Las ciudades portuarias, impulsadas por la navegación astronómica, serían centros de comercio y cultura, similares a Alejandría en la antigüedad. Sin embargo, esta globalización estaría dominada por un imperio corrupto, liderado por descendientes de Cam que veneran a Azazel. Este imperio impondría su religión, tecnología y lengua, sofocando las culturas locales y generando resistencias que desencadenarían guerras y rebeliones. La humanidad estaría más conectada, pero a costa de su diversidad, creando un mundo homogéneo pero frágil. 6. Identidad humana redefinida. La presencia de Azazel redefiniría la identidad humana. Los humanos, conscientes de la existencia de un ángel que les otorga conocimiento, se verían a sí mismos como aprendices de un ser superior, no como criaturas creadas a imagen de Dios. Esta mentalidad fomentaría la ambición y la autosuficiencia, pero también la alienación, ya que la humanidad perdería su conexión con lo divino. Las culturas postdiluvianas desarrollarían narrativas épicas que glorifican a Azazel como un héroe trágico, similar a Prometeo, pero estas historias también reflejarían el temor a su poder. La humanidad sería más avanzada, pero menos introspectiva, enfocada en el dominio del mundo físico en lugar de la búsqueda del propósito espiritual. Curiosidades y simbolismos. El tercer nivel del arca, el tercer piso, descrito como un espacio sellado en el texto proporcionado, simboliza el lugar santísimo del templo, un umbral entre lo humano y lo divino. La apertura de este nivel violaría un límite sagrado, desatando un caos espiritual comparable a cuando los filisteos abren el arca de la alianza, 1 Samuel 6, sufriendo plagas como castigo. En este escenario, la liberación de Azazel sería un acto de transgresión cósmica, un eco de la rebelión prediluviana. Azazel como Prometeo, en la mitología griega, Prometeo roba el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, un paralelismo con Azazel, que enseña secretos celestiales. Su liberación lo convertiría en una figura ambigua, un héroe para quienes valoran el conocimiento, pero un villano para quienes temen su corrupción. Esta dualidad moldearía las mitologías postdiluvianas, con Azazel como un símbolo del poder y el peligro del saber. El arco iris roto. El arco iris, símbolo de la alianza divina, Génesis 9, 12-17, perdería su significado en un mundo corrompido por Azazel. Las culturas postdiluvianas podrían reinterpretarlo como un signo de la presencia del ángel, asociado con su conocimiento de los cielos, o como un augurio de juicio, recordando la prisión rota del arca. El monte Ararat como portal, el monte Ararat, donde el arca se posa, se convertiría en un lugar sagrado y temido, asociado con la liberación de Azazel. Los mitos mesopotámicos podrían describirlo como un portal entre mundos, un sitio de peregrinación donde los sacerdotes buscan la guía del ángel o temen su retorno. Este simbolismo transformaría a Ararat en un equivalente antiguo de Delfos o el Sinaí. El chivo expiatorio reimaginado. La conexión de Azazel con el ritual del chivo expiatorio, Levítico 16, sugiere que su liberación sería vista como una purificación fallida. Las sociedades postdiluvianas podrían reinterpretar el ritual, ofreciendo sacrificios a Azazel para apaciguarlo, en lugar de alejarlo al desierto. Este cambio transformaría un acto de expiación en un culto idolátrico, perpetuando la influencia del ángel. Reflexión final. Si el arca de Noé hubiera sido una prisión espiritual para Azazel, y esta prisión hubiera sido abierta tras el diluvio, el mundo sería un lugar de contrastes extremos. Un paraíso tecnológico donde las ciudades brillan con zigurats y los barcos surcan océanos, pero también un mundo de corrupción, donde la ambición y la violencia reflejan los errores del pasado prediluviano. La liberación de Azazel aceleraría el progreso humano,
permitiendo avances en astronomía, metalurgia y escritura siglos antes de lo histórico, pero a un costo devastador: la fragmentación espiritual, la marginación del monoteísmo y la perpetuación de un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Las religiones abrahámicas, que han dado forma al mundo moderno, podrían no haber surgido, reemplazadas por cultos que veneran a Azazel como un dios del conocimiento. Este escenario nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el conocimiento y la responsabilidad, entre el progreso y la fe. La historia del diluvio, en su aparente simplicidad, encierra misterios que desafían nuestra comprensión del plan divino. Al imaginar un mundo donde Azazel camina libremente, vemos el potencial ilimitado de la humanidad, pero también su fragilidad frente a la tentación. El arca, ya sea un refugio para la vida o una prisión para un ángel, permanece como un símbolo de la soberanía de Dios, un recordatorio de que incluso en el caos, hay un propósito que trasciende el tiempo y la historia. Si este viaje al corazón del diluvio te ha cautivado, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que habría pasado si Azazel hubiera sido liberado? ¿Cómo sería el mundo hoy bajo su influencia? Dale un me gusta si disfrutaste esta exploración, suscríbete para más historias que desafían la historia y la fe, y comparte este relato con alguien que ame los misterios espirituales. Nos vemos en la próxima aventura hacia lo desconocido.